qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Bien. Quiero compartir una palabra, hermano ligero. Vamos a tener la cena del Señor hoy, pero me es necesario compartir esta palabra que usted mira ahí. Cristo Jesús, nuestra única fortaleza. Sabe, hermanos y hermanas, de que los tiempos que se está viviendo en la humanidad son tiempos bastante difíciles, incluyendo a nosotros que somos hijos de Dios. Y cuando yo estudiaba esta palabra, que realmente uno dice, no, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer que los hijos de Dios van a entrar en desánimo? ¿Cómo va a creer que los hijos de Dios van a tener estrés? ¿Cómo va a creer? Pues vamos a ver a la luz de la palabra, y solo traigo 4 ejemplos, pero lo importante de todo esto es que de todo esto el Señor nos saca. Él es el que nos fortalece, pero únicamente Jesucristo es el que nos puede fortalecer. No hay otra forma. No hay otra forma. Ahorita tenemos una hermana que perdió su hijo en la parte de Abundel, y hablaba con ella ayer. Y hermanos, no hay palabra que sea suficiente para poder consolar a una persona así, que haya perdido un ser amado. Nada más, el único que puede fortalecer y traer la paz que necesitamos en los momentos difíciles es el Señor Jesucristo. Por esa razón es que tenemos que mantenernos constantemente adheridos a la vida verdadera. Porque en estos momentos difíciles, que lo acompañe en su pesar, no, hermano, todo eso no llena ningún vacío. Lo único que llena el vacío del hombre es el Señor Jesús, porque Él dice que Él es el príncipe de paz. Pero quiero compartir esta palabra, Salmos 34, 17 y 19. Vamos a ver si lo hago un poco preciso, hermano. Estoy cuidándome en la garganta. Hoy tuve que hacerle café a mis hermanos a mis hermanas y no poder tomar yo. Una de las cosas que me han prohibido, la cafeína, porque reseca las cuerdas vocales. Y el alcohol, pero bueno, ahora no tengo problemas. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie y vamos a leer esta palabra. Quiero compartir este mensaje con ustedes. ¿Lo tienen, hermanos? Salmos 34, 17 dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra de esta manera: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. En esta hora, Señor, hemos venido hasta este lugar, hemos corrido hasta esta casa, porque teníamos la necesidad de venir a adorarle. Teníamos la necesidad de venir a escuchar su palabra, palabras de vida eterna. Gracias porque usted ha sido, es y será nuestra fortaleza. Padre, reconocemos que sin usted no somos nada, no somos nadie. Reconocemos que somos hijos suyos porque usted nos dio ese privilegio a través de su Hijo amado Jesucristo, pero que necesitamos estar conectados a la vida verdadera, porque su palabra dice que apartados de Él nada podemos hacer. Y esa palabra, Señor, la reconocemos porque hemos experimentado tiempos difíciles donde hemos tenido que apartarnos y nos alejamos y luego nos cuesta tanto regresar, Señor, al redil. Padre, muchas gracias le damos por su palabra, por la revelación de su palabra. Gracias porque nos da el discernimiento, porque nos ayuda a entender, comprender y a poder guardar en las tablas de nuestros corazones y nuestra mente su palabra. En el nombre de Jesús, Dios mío, háblenos. Aquí estamos, Señor, con nuestros corazones abiertos, nuestras mentes, nuestros oídos abiertos para recibir su palabra, porque como escrito está, ¿dónde iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Padre, en el nombre de Jesús, háblenos, y aquí estamos para recibir su instrucción. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Qué lindo realmente es el Señor, hermanos. Dice Cristo Jesús, nuestra única fortaleza.
Y yo le buscaba por qué nuestra única fortaleza. Porque, hermanos, no hay psicólogo, no hay sociólogo, no hay consejo cuando el problema viene. Realmente, por esa razón podemos ver de que no se puede sentir mal. No nos podemos sentir mal cuando pensemos de que uno tiene un momento difícil de desánimo, un momento difícil de que está estresado. Yo recuerdo hace muchos años, estaba allá como el 2007-2008 en Houston y me llevaron al hospital bastante grave, bastante mal. Yo estaba que ya, bueno, ya tenía problemas de salud serios y me ponen a un examen riguroso en el Memorial Hermann de ahí, y después de 7 horas que salgo me dice el doctor que yo tengo, ¿qué es lo que tenía? ¿Es estrés? Sí. Y le digo yo a mi esposa, ¿de dónde? Yo nunca he tenido estrés. Me dice, ese es el dictamen que me dieron. Estaba con un tremendo estrés, y cuando en la espalda se le hace uno como un hormigueo así, es cuando está bien cargado. Eso, hermano, sucede. Pero pongo mi ejemplo para demostrar que sí, hermano, como hijos de Dios nos alcanza esta situación, los problemas de vez en cuando nos alcanzan, y entre todas estas cosas, el perder, por ejemplo, a un hijo, que gracias a Dios yo no tengo esa experiencia, pero el poder perder a su padre, a su madre, a un hermano, el poder tener una bancarrota, todas estas cosas vienen y nos vienen derrotando continuamente y nos vienen haciendo más frágiles, hasta que llegamos a un momento que nosotros estamos caídos. Sin darnos cuenta de eso, estamos caídos, y nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad, el privilegio de poder estar fortalecidos en Cristo. Por eso Él dice en el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De todas y cada una de esas angustias que nosotros podemos tener, de las que hemos tenido nos ha librado, de las que tenemos nos va a librar, y de las que han de venir nos va a librar. Ahora, hoy el Señor nos va a demostrar de qué manera podemos estar un poco más fortalecidos. Porque recuerde que nosotros los cristianos tenemos un nuevo lenguaje, pero a veces el lenguaje nuestro no va de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, usted encuentra a cualquiera y le dice, ¿cómo está mi hermano? Pues bendecido, prosperado en victoria, y tal vez está bien derrotado en ese momento, porque nos cuesta aceptar una realidad. Entonces dice en el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dentro de este versículo podemos ver que tenemos a un Dios que nos va a fortalecer. Pero dice, cercano está. Él no está lejos. Recuerde que Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahí está el Señor. Y Él es el que nos va a fortalecer en estos tiempos difíciles, que los vamos a pasar de tiempo en tiempo. Creo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos, como quien dice, un tiempo corto de que todo está rodando bien, y de repente las cosas se empiezan a complicar. Y de repente se ponen bien, y así vamos. Pero de esa manera estamos peleando la buena batalla. Por eso Él dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y nosotros, hermanos, hermanas, podemos dar testimonio de esto, de cuántas cosas el Señor nos ha sacado, nos ha librado. Y por eso cuando vienen situaciones difíciles tenemos de pensar, si el Señor me libró de aquella situación, Él me va a librar de esta. Si el Señor me sacó de aquella situación tan difícil, Él me va a sacar de esta. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender de que Él es el único que nos puede ayudar. ¿Sabe? Muchas veces nos encerramos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia fuerza, y ahí es donde nosotros fallamos muchas veces porque no dependemos del Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón es aquel que se humilla delante de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos que ser tan duros, y tenemos que ser prontos para quebrantarnos delante de Dios, y de esa manera Dios está en el cielo, pero a través del Espíritu Santo, que es el que intercede ahí, que está ayudándonos, el Señor se da cuenta de nuestra situación. Él la conoce, toda la situación que podamos tener, y hay situaciones que lo llevan a uno a desanimarse de tal manera. El desánimo comienza cuando uno comienza a tener dudas. Yo hablaba con mi esposa esta mañana, que con eso la desperté. Uno comienza a tener dudas de aquel proyecto que uno está haciendo. De que si, por ejemplo, de que si se va a casar, será que me va a ir bien.
¿Será que este hombre va a ser el hombre que Dios tiene para mí? ¿Será que esta es la mujer que Dios tiene para mí? Si es que está emprendiendo un negocio, bueno, a lo mejor voy a perder los únicos ahorros que tengo, y empieza la duda a invadir la mente del ser humano. Ahí es cuando comienza uno a entrar un desánimo, y si nosotros atendemos a esos pensamientos, es cuando comenzamos a nosotros a ser derrotados. Porque Satanás, que es el enemigo de la iglesia, el enemigo suyo y mío, ese es el trabajo de él. De desanimarnos, ¿para qué? Para vernos caídos, para vernos derrotados. De cualquier área que queramos verlo, quiere vernos derrotados. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, y de todas las librará Jehová, de todas las aflicciones. Y yo me fui, me tomé el tiempo de escudriñar, y podemos ver uno de los primeros hombres que fue desanimado, y fue Moisés. Moisés, recuerde que Moisés fue llamado para poder sacar ese pueblo de Egipto. Fue una orden que Jehová le dio, y él no quería, inclusive le dijo, yo no puedo, porque yo soy tartamudo, la verdad que no puedo ni hablar. Y Jehová le dice, bueno, ¿y quién va a poner las palabras en tu boca? Soy yo. Pero él viene y toma la misión, como usted y yo tomamos muchas veces la misión de hacer algo. Esto es la parte espiritual, porque muchas veces Dios nos asigna un trabajo, y de repente nosotros tenemos temor de ejercerlo, porque creemos que no vamos a tener la capacidad. Normalmente, cuando uno comienza a servirle a Dios, ese es el temor que viene, y eso no es nuevo. Eso ha existido desde antes de que Jesucristo viniese, del temor de los hombres de Dios o las mujeres de Dios, de poder ejercer un trabajo al cual Dios lo ha llamado. Entra la duda, y esa duda es la que nos puede llevar a un desánimo y apartarnos de hacer aquello para la cual Dios nos ha llamado. Porque quiero decirle que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros con un propósito, con una misión, con una visión. Pero nosotros pues no hacemos ese caso. Dice que Moisés se desanimó. ¿Cuándo? Cuando venían todos este pueblo que lo había sacado, y ellos comenzaron a desobedecer a Jehová. Y en ese momento es cuando Jehová se enfada realmente y le dice, bueno, la verdad que todos van a perecer. Todos van a quedar en el desierto. Y ahí es donde básicamente, donde Moisés se desanima, dice la palabra de Dios, de que él se postró, se hincó con Aarón, y empezaron a orar para interceder por este pueblo. Pero ahí viene un desánimo en él, porque recuerde que Jehová lo había asignado a él como el líder terrenal para poder sacar este pueblo, y él viene ahí pues haciendo lo mejor que puede, como todos y cada uno de nosotros estamos en este tiempo, esforzándonos a hacer lo mejor que nosotros podemos, pero siempre hay algo más que hacer. Pero él viene ahí, y de repente este pueblo se le volca contra él, y él dice, pero ¿y entonces ahora qué va a pasar? Y el 15 dice, Números 14:15, él dice, ¿y qué has hecho? Le dice él a Jehová, morir a este pueblo, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. La gente que hubiere oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová. O sea, él se ponía en su mente de que el pueblo iba a hablar de Jehová, y que iban a creer de que Jehová no pudo sacar ese pueblo, pero era un castigo que estaba viniendo de parte de Jehová, pero estaba afectando al líder. Esto sucede en la parte de la iglesia, esto sucede en la parte de la familia. Por ejemplo, cuando uno es a cabeza de hogar, o la mujer y el hombre, el matrimonio, que somos los que representamos el hogar, y que de repente las cosas se empiezan a poner un poco difíciles, y uno entra realmente en un pánico, porque uno sabe que tiene tal vez hijos que sostener, tal vez una casa que pagar, una nota, tal vez los biles, y todo esto entra y empieza a invadir el corazón del hombre. Por eso él le dice, invadió el corazón de Moisés, y le dice, ¿qué va a decir la gente? Como que dice, tú no pudiste sacar este pueblo, que lo sacaste de ahí para que mueran todos en el desierto. Por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual le había jurado, los mató en el desierto. Pero hay una desobediencia de este pueblo, pero quien estaba sufriendo era Moisés. Pero en él vino un desánimo. Cuando Jehová le dice a Moisés que es necesario que entregue, que él no va a entrar a la tierra prometida, que lo entrega a Josué. Josué también fue un hombre que tuvo que verse las serias, porque recuerde esto, de que Dios
nos ha dado el poder y la autoridad, Dios nos ha dado la sabiduría, pero Él no lo va a hacer. Las cosas tenemos que hacerlas muchas veces nosotros. Nosotros venimos a ser un instrumento de Dios caminando en esta tierra, que tenemos que ejercer el trabajo que Dios nos ha asignado. Y muchas veces queremos que sea Dios realmente que nos venga a susurrar al oído y decir esto y esto y esto es lo que tenés que hacer. Cuando Él deja la palabra de Dios, ahí indica todo lo que uno tiene que hacer. El primer hombre, que yo solo tengo 4 porque hay una cantidad de ejemplos, pero solo quiero mostrar de que estos grandes hombres de Dios también cayeron al desánimo por diferentes formas. En el caso de Moisés fue porque este pueblo se volcaba contra él. Y él tenía el temor de que él no quería realmente que Jehová destruyera este pueblo. ¿Entiende? Ahora vamos al caso de Elías, que lo hemos visto anteriormente. Elías, otro hombre con un poder increíble que Dios le había asignado, como en el caso suyo y mío, porque nosotros tenemos también ese poder y esa autoridad. Sin embargo, de vez en cuando las situaciones nos invaden, los problemas nos invaden, nos sentimos tan débiles y empezamos a agachar la cabeza y empezamos a apartarnos. Empieza a caer el desánimo. Elías se desanimó después de que había hecho todo lo que hizo con aquellos profetas Baales, que los destruyó a todos, los mandó a matar, les mandó a cortar la cabeza. Hizo tantas cosas y de repente, con una sola cosa que le mandó a decir Jezabel, de que eso mismo le iba a suceder a él entró en pánico y empezó a desanimarse. Y dice la palabra que él caminó como por un día de camino, se metió bajo un enebro y ahí le pidió a Dios que mejor le quitara la vida. Imagínense la calidad de desánimo. Entonces el desánimo es algo que cae a la vida de los hombres y mujeres de Dios, pero tenemos las armas de cómo nosotros podemos cargar pilas, de cómo estar más atentos para que tanto problema que tenemos que librar, hermanos, hermanas, porque sí hay que librar problemas. Día a día hay que librar problemas de diferentes tipos. Hablaba ayer yo con mi hijo de que tal cosa, le digo no, por eso la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Y nosotros nos estamos preocupando mucho por mañana, hay que librar este problema de hoy y mañana segurito va a haber otro problema que resolver. Dice en 1 Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, imagínese este hombre que venía de hacer grandes cosas para Dios. Como tal vez usted y yo hemos hecho algunas cosas, no tan grandes, pero hemos hecho algunas cosas para Dios. Y de repente nos encontramos apartados, de repente nos encontramos desanimados. Esto sucede cuando nosotros nos desenfocamos, cuando nosotros descuidamos esa relación con Cristo. La relación con Cristo es la que nos va a llevar y nos va a fortalecer siempre. Recuerde, aquí estamos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, pero esa relación personal, esa que se lleva en la casa, esa es la relación que lo va a mantener firme y le va a ayudar a sobrellevar los problemas más fáciles. Dice, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí hasta se sintió menos que los demás. Cosas que suceden, que han sucedido desde antes de que Jesucristo viniera. El desánimo cae, hermano, la situación invade el corazón del hombre. Entonces ahí tenemos este segundo caso de Elías. Y tengo un tercer caso del rey David, grandes hombres de Dios, de que fueron desanimados por las situaciones que vivieron. Nosotros, hermanos, recuerde que no todo va a ser color de rosa en sí para la humanidad, pero no hablemos más aún para los hijos de Dios, porque nosotros estamos librando una batalla espiritual y tenemos a un enemigo. Mientras uno no está convertido a Cristo, entonces le está sirviendo al otro señor. Entonces, como decía mi hermano Angarita en aquellos años, anda del ganchete del diablo, porque anda haciendo lo que a él le agrada. Pero ya cuando uno, como nosotros, que nos estamos esforzando, tal vez no estamos a la perfección, pero nos estamos esforzando y por eso estamos aquí hoy, porque queremos esforzarnos cada día más a hacer la voluntad de Dios y que esa palabra de Dios vaya limpiándonos cada día más y nos vayamos apartando de todo pecado. David se desanimó, el rey David se desanimó. ¿Cuándo? David, recuerde que David era ese rey de que vino y destruyó
a Goliat y todo lo que él hizo, pero él vino y habían destruido, se habían ido y habían destruido, dice en 1 Samuel 35 y 6. Pero cuando él se fue, el pueblo, lo que es Amalek y sus hombres, entraron e invadieron toda la ciudad donde vivía él. Y se habían secuestrado, habían quemado todo, habían secuestrado inclusive las dos mujeres del rey David. Se la llevaron. 1 Samuel 35 y 6 dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, se las habían llevado. Entonces había suficiente motivo para que el rey David, siendo el rey, imagínense hermano, de que habían llegado a su propia ciudad y habían quemado y se habían llevado sus mujeres, se la habían llevado cautivas. Entonces hay un momento que viene un desánimo en él de ver aquello. ¿Por qué viene el desánimo? 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. O sea, el mismo pueblo al cual era el rey, el cual era como que dice el presidente, habían dicho que lo iban a apedrear por lo que había acontecido. Entonces imagínense hermano, el pánico que entra en este hombre y viene la angustia y viene el desánimo automáticamente. David se angustió, por eso cuando dice de que de todas y cada una de nuestras aflicciones Jehová nos va a librar. Ahora, en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció, ¿dónde? Se fortaleció en Jehová su Dios. Todos los problemas, hermanos, yo sé que ustedes han tenido una docena o 2 docenas o una pila, como dicen, de problemas como los que yo he tenido, pero hemos visto la mano de Dios como nos ha librado de todo esto. Lo que pasa es que tal vez tenemos que sufrir un poco más por no estar atentos, porque nosotros somos del ejército de Cristo, y como una persona que pertenece a un ejército tiene que entrenar constantemente, y nuestro entrenamiento tiene que estar dentro de la oración, dentro de la adoración y dentro de la palabra de Dios para evitarnos esto. Dios nos libra de todo esto, porque aquí podemos ver quién fue el que libró. Un poquito para atrás con Elías. ¿Quién fue el que libró a Elías? El ángel se le apareció cuando le dijo, come y bebe, que largo camino te espera. Fue Dios que lo fortaleció. A David, ¿quién es que lo fortaleció? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Nosotros no tenemos otra fortaleza más que en Cristo Jesús. Y con esto en mente, nosotros tenemos que quedarnos con esta enseñanza de que Él es el único que nos puede fortalecer. Usted sabe que de repente uno dice, no, pídale un consejo a fulano de tal, pídale un consejo a otra persona. El consejo es importante, pero esta es una fortaleza que internamente, cuando uno comienza a perder el sueño, comienza a perder el hambre, comienza a perder la paz, es porque ya hay algo poderoso de parte de Satanás trabajando en nuestras vidas. Y ahí es donde la única manera que nosotros lo podemos contrarrestar es a través de la oración, es a través de la adoración y a través de la palabra de Dios, porque ahí cuando uno puede decir, pues si la palabra de Dios dice tal cosa, la palabra de Dios dice tal cosa. Ok, estamos David. Y voy a terminar. Vamos al Nuevo Testamento. 2 de los discípulos de Jesucristo en San Lucas 24, 14 y 15. 2 de los discípulos de Jesucristo. Ya vimos 3 ejemplos del Viejo Testamento que llegaron al desánimo por situaciones que se viven en la vida diaria. Todos tenemos situaciones que resolver en esta vida. Todos. Y realmente, hermano, hasta cosas como, por ejemplo, que uno tiene sus hijos que los tiene apartados del camino de Dios. Digo esto por mi propia experiencia, y esto me toca de parte de Dios. Porque si hay cosa más triste para un padre es ver que sus hijos se pierden. Y se pierden habiendo conocido, habiendo gustado de la leche buena no adulterada. Y que ahora están apartados de Dios y que pasan los días, los meses, los años y en algunos casos décadas. Entonces, hermano, uno trabaja para Dios procurando cuidar esta tan grande salvación, pero el deseo de uno es ganar almas.
Imagínense que ganamos almas, pero las almas que están en nuestra primera línea están afuera del redil. Entonces ahí hay un gran riesgo que ahí solamente Dios sabe. Allá no puede decir uno si sí o no, y si nos vamos de la palabra podríamos encontrar de que hay tantas cosas que no van a suceder como uno lo espera. Entonces esto es triste, hermano. Estos discípulos del Señor Jesucristo que caminaron con Él iban en camino a Emaús, dice la palabra de Dios. Y dice que mientras caminaban, le dice, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Como quien dice, ¿qué pasaría con el maestro? ¿Cómo es posible que lo pudieron arrestar y que lo pudieron latigar y que lo pudieron coronar con una corona de espinos y que también lo crucificaron y que también murió? ¿Cómo es posible? Imagino que esto es lo que ellos iban hablando, porque dice el 14, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero de repente sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, hablando todo lo que había sucedido, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, hermano, estos hermanos se habían entristecido por lo que había sucedido, habían perdido a su maestro. A lo que redundo esto es de que de alguna manera el desánimo va a venir en cualquier tiempo. Para usted, para mí, a mí me ha venido algunas veces y no estoy exento que me vuelva, y usted también. Entonces aprendamos en esta noche de que de la manera que nosotros vamos a poder estar más fortalecidos es que incrementemos nuestra oración, nuestro plan de oración, nuestro tiempo de oración, de que incrementemos nuestra adoración. Recuerden, hermanos, de que hay tanta manera de adorar a Dios, de tantas formas, pero en la oración ahí está todo el arsenal para nosotros, incluyendo la palabra de Dios. Porque cuando vienen los momentos difíciles, recuerde que Satanás viene y trabaja en nuestra mente. Él no puede trabajar en nuestro corazón, pero en nuestra mente es donde mandan los dardos continuamente de inseguridad, de desánimo, de aquello que usted no es capaz de hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer, o que tal vez su matrimonio no va a tener éxito, o que tal vez su negocio va a fallar, o que tal vez el ministerio que Dios le ha entregado usted no lo va a poder ejecutar. Todo eso es parte del trabajo de Satanás, pero mandándolo aquí. Pero nosotros realmente tenemos lo más poderoso que Dios nos ha dejado, es la oración. Si podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ganaba las grandes batallas de rodillas. Fue un hombre de oración, fue un hombre que predicó la palabra, fue un hombre de adoración. Nosotros tenemos ese gran privilegio, esa gran ventaja, hermanos y hermanas, de que toda ansiedad y todo desánimo viene de a poquito, nos viene invadiendo cuando acordamos y nosotros no hacemos nada. Estamos siendo doblados por Satanás y ahí es cuando uno comienza a perder y empieza a apartarse. Como vimos en el caso del profeta Elías, llegó al punto de querer morir. Esas cosas suceden y se miran en los hijos de Dios, este tipo de cosas. Pero ¿por qué? Porque uno mismo se ha descuidado. Ese es el punto, ese es el mensaje. Cristo Jesús, nuestra única fortaleza. No busquemos de otra forma, más que en Él nos vamos a fortalecer, hermano. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Yo cuando el Señor me habla de esta forma, me pongo un poco preocupado. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla a tiempo. Y dije yo, puede ser que sea yo o puede ser que sea alguno de los que están escuchando este mensaje, tanto en esta casa o los que están viendo a través de Facebook o de YouTube, que lo van a ver. Pero sí es necesario que nosotros pongamos atención, porque Dios habla a tiempo. Dice que nada sucede sin antes hacérselo saber a sus profetas. Y aquí estamos nosotros sabiendo una realidad para que esto no nos llegue a nosotros. Vamos a tomar la cena del Señor en esta noche. Hemos aprendido de que la cena del Señor, hermano, es para todos y cada uno de los hijos de Dios. Yo platicaba con un hermano y lo comenté el miércoles. Yo platicaba con un hermano
que se congrega en otra iglesia, y él me decía de que él no, gracias, de que él no participaba en la cena del Señor. Yo le pregunté por qué. Me dijo porque no estaba preparado para eso. Ok, le dije, está preparado. Entonces, ¿cuándo va a estar preparado? Siempre me es necesario decir esto, hermanos, porque la Biblia nos habla claro. Yo no sé por qué no la comprendemos. Él no está preparado, pero ¿por qué, le digo? No es que yo peco contra el Señor, pero ¿y quién no? ¿Quién no? Le digo, si en el caso mío, le digo, a mí me tocaría bajarme primero que todos, porque todos pecamos. Ahora, no se promulga el pecado, pero sí es necesario entender de que nosotros, dice la palabra de Dios, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, entonces, ¿qué es lo necesario para nosotros? De postrarnos delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que pedir perdón diariamente, porque reconocemos que pecamos delante de Dios de hecho, de pensamiento. No necesariamente aquel pecado, hay pecados que son deliberados, pero hay pecados, hermanos, y de cualquier manera deliberado no siempre va a ser un pecado. Recuerden que nosotros pecamos de hecho o de pensamiento. La cena del Señor fue instituida por Jesucristo específicamente, y Él la dejó ¿para qué? Para que todos aquellos que somos hijos de Dios podamos ser partícipes de ella. Abuso de la cena del Señor. Solo voy a leer 2 versículos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. El apóstol Pablo hablaba aquí porque en ese tiempo este pueblo ya habían agarrado la cena del Señor únicamente para embriagarse y para comer así una comida regular. Ya no tenían la reverencia necesaria que hay para la cena del Señor. Esto es algo reverente, este es un evento especial, y es más, aquí estamos haciendo memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordando, sabiendo lo que Él sufrió. Y cuando habla de tomar la cena indignamente, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero dice en el siguiente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Yo le decía a este hermano, lo voy a compartir con ustedes. Yo le decía a este hermano, mira hermano, cuando uno toma la cena del Señor, en vez de hacerse más, voy a decir esta palabra, diabólico, se santifica más. ¿Por qué razón? Porque si usted sale de la iglesia de tomar la cena del Señor y tal vez tiene premeditado ir a cometer un pecado, inmediatamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a redarguir y decir, muchacho, muchacha, cuidado. Aleluya. Venís de tomar la cena del Señor y ahora está siendo más santificado. O sea, cada vez que hacemos y tomamos parte de la cena del Señor, nos santificamos más, un peldaño más. Un peldaño más. Y como lo hemos explicado, ese día que Jesús estaba ahí estaban todos los traidores. Ahí estaba Judas, el que lo iba a entregar. Ahí estaba Pedro, el que lo iba a negar. Ahí estaba el resto de los discípulos que lo iban a abandonar, porque todos lo abandonaron. Sin embargo, cuando Jesús resucita, lo primero que hace es ir a buscarlos a ellos y de nuevo compartir con ellos lo que era la cena del Señor. Con esto en mente, hermano, por eso es necesario escudriñar para no ser engañado y para que de esta manera no seamos excluidos de aquello que Dios, como quien dice, Jesús dice, esto es para ti, hijo, y uno dice, no, yo no lo puedo tomar. No lo puedo tomar. ¿Cómo no lo va a poder tomar si la palabra de Dios nos dice? Y habiendo dado gracias, dice, voy a leerlo de nuevo. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, ahí es donde se habla, indignamente es cuando uno cree, claro, dignos no somos ninguno, pero a través de Jesucristo Él nos hizo dignos ahora, y Él es el que nos hizo ahora partícipes, copartícipes de esto, porque Él fue el que lo instituyó. Y dice, por tanto, pruébese. Ahí es donde viene el momento donde yo me voy a probar realmente. Bueno, yo reconozco de que yo soy un pecador,
pero yo reconozco, yo le he pedido perdón a Dios y yo me voy a esforzar a dejar este pecado o estos pecados que estoy cometiendo contra mi Dios. Pero dice, después de que se pruebe, después de que sea aprobado cada uno, así mismo, coma así del pan y beba de la copa. No dice después de que sea aprobado, no lo puede tomar. Vamos a pasar al frente para que hagamos partícipes de la cena del Señor. Pueden pasar, hermano. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta noche, porque su amor y su misericordia ha sido nueva cada mañana. Gracias a Él nosotros estamos y seguimos de pie. Hay una alabanza que canta mi hermano Armando que dice, aún sigo de pie. Eso para nosotros, hermanos, es tan importante, porque podemos ver como cuando uno tira la red a la mar para sacar peces y viene lleno de peces, pero unos se salen de la red, otros se saltan, otros se salen, pero nosotros seguimos perseverando y gracias al Señor, que Él es el que nos ha fortalecido. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Tomad el vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma. Padre, le damos las gracias por su Hijo amado, por Jesucristo, quien murió ahí en la cruz del Calvario, que fue crucificado, que Él se entregó por sí solo para que nosotros tuviésemos vida eterna juntamente con Él. Gracias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermano. Que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego Gracias le damos, Señor, por esa sangre poderosa y preciosa de Jesús, por esa sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado, por esa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz, pero que gracias a esa sangre hoy Él nos dio la potestad de ser llamados, hechos hijos suyos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús le adoramos, le alabamos, le bendecimos. Le damos las gracias porque usted, Señor, pagó el precio de sangre por nuestros delitos y pecados. Porque a través de usted, Señor, hoy tenemos el acceso al Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el 26, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros hacemos esto, anunciamos la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, vamos a hacer pasar a nuestros hermanos del ministerio de alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy le damos las gracias una vez más, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha guardado, nos ha fortalecido, nos ha liberado de todo aquello que a usted no le agrada, nos ha restaurado. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, pudimos venir a hacer memoria de la muerte de su Hijo amado Jesucristo,
aquel que usted envió a esta tierra. Dice su palabra que de tal manera amó usted al mundo, Padre, que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque su misericordia nos alcanzó. Gracias porque aquí estamos, Señor, porque usted es nuestra fortaleza. Nos vamos a ir de este lugar, Padre, fortalecidos y agradecidos con usted, porque seguimos peleando la buena batalla, seguimos perseverando, gracias a que usted así nos lo ha permitido. Y seguiremos esforzándonos, Padre, cada día más, para apartarnos de todo pecado, porque queremos hacer su voluntad, queremos complacerlo a usted, queremos obedecer su palabra. Y su palabra dice, Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Y Padre, nosotros queremos verle un día cara a cara. Queremos llegar a ese día, Señor, en que nos presentemos delante de usted como el obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. En el nombre de Jesús yo le pido, Señor, de que lleve con bien a mis hermanos, a mis hermanas, a sus hogares, que los guarde, Señor, que guarde sus hijos, que guarde sus matrimonios, que guarde sus ministerios, que guarde sus finanzas. Padre, si hay un mañana, que usted nos encuentre haciendo su voluntad. Todas estas cosas se las pedimos y le damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria.